Hola, hola amigos, esto es Mundo Android Manía. Si quieres saber cómo ganar monedas para cualquier juego sin necesidad de ver esas molestas pautas publicitarias, pues creo que llegaste al video adecuado. Vamos con la intro y mientras tanto, ¿qué tal si me regalas un buen like? Y para los que no estén suscritos, vamos, ¿qué esperan? Suscríbanse. Bien amigos, ya estamos acá de regreso y este video nace porque hay muchos juegos que para poder dar monedas a cambio obligan a las personas a ver pautas publicitarias, o hay otro método rápido que es comprar las monedas directamente desde la Play Store, pero esto casi a ninguno nos gusta. En mi caso yo juego mucho Dream League Soccer y en Dream League Soccer pues por cada pauta publicitaria te dan 30 monedas, entonces digamos que no es muy buen método para poder comprar jugadores o poder agrandar el estadio, y esto funciona con muchos juegos de manera similar. Pues hoy les voy a mostrar un método totalmente legal, no estamos craqueando ningún juego ni nada, un método totalmente legal para que puedas obtener muchas monedas sin tener que ver esas pautas publicitarias y de forma gratuita. Y el proceso es bastante sencillo y rápido de configurar, así es que no le demos más larga a esto y comencemos con el procedimiento. Y este es el programa con el que vamos a hacer todas estas maravillas, se llama Clickmate. Lo que pasa es que este ya va en la versión 5 punto algo, y la verdad este programa pues con la nueva versión a mí no me ha funcionado, no sé a ustedes. Entonces en el blog les voy a dejar la dirección de un descargable de la versión 4.04, que era con el que yo hacía el procedimiento hace aproximadamente 2 años y aún me sigue funcionando sin ningún problema, para que hagamos el procedimiento si no les funciona con este. Y una vez lo pasamos al almacenamiento interno del teléfono, simplemente nos vamos al explorador de archivos, ubicamos la carpeta donde lo descargamos. Acá por ejemplo en este caso yo lo tenía en Downloads, ahí aparece Clickmate, la versión 4.04, le damos instalar y le damos los permisos para instalar desde fuentes desconocidas. Esto nos saldrá en la mayoría de teléfonos, por lo que debemos darle esa autorización. Una vez se instala, esperamos a que instale, acá ya se instaló. Le damos a abrir y comenzaremos a la configuración normal. Esto nos saldrá en todos los teléfonos, y es que ubiquemos Clickmate y le demos la autorización para ejecutar el programa en nuestro teléfono. Acá me pidió autenticación por clave, por huella. Seguramente a ustedes les saldrá algo similar y ya estará listo, y este será el menú que lo voy a explicar en mi otro teléfono donde ya lo tengo instalado y donde ya voy a hacer la prueba con uno de los juegos, con Dream League Soccer en este caso, que es uno de los juegos que utilizo. Entonces ponemos a grabar el programa y ejecutamos el programa al cual queramos, el juego al cual queramos obtener monedas viendo publicidad, viendo videos. Es importante que el proceso lo hagamos lento, porque a veces la aplicación se abre rápido, a veces no se abre tan rápido, entonces hagamos el proceso muy lento para que el programa no se vaya a equivocar. Bien, ahí como vemos ya me muestra la opción de ver un video gratis por 30 monedas. Esto funciona así en Dream League Soccer, pero hay muchos juegos que funcionan de la misma forma. Entonces simplemente abrimos la pauta publicitaria, esperamos aproximadamente unos 30 segundos que dura cada una de las pautas. Yo en este caso, si se dan cuenta, deslizo un poco el dedo por la pantalla para evitar que la pantalla se desactive y que el teléfono entre en hibernación, y pues acá claramente el programa dejaría de funcionar. Y lo otro es esperar un poco más de los 30 segundos, porque hay pautas que duran un poco más, entonces es importantísimo que el programa pues funcione perfectamente. Entonces generalmente yo espero casi un minuto para poder volver al ciclo. Listo, acá creo que ya es suficiente tiempo. Cierro la pauta publicitaria. Acá simplemente me voy al menú principal del juego. Esto puede variar dependiendo del juego al que ustedes le quieran aplicar este método, pero pues lo importante es que ustedes vayan mirando. En este caso creo que ya con esto es suficiente. Y si se dan cuenta, el programa tiene los botones Home, botón de retroceso y botón de menú. Entonces lo que voy a hacer es ir al botón Home
Luego voy al botón de menú, al cuadrito, para que me muestre los procesos activos, y voy a finalizar todos los procesos. En este caso lo único que estaba activo era el juego, y ahí paro mi proceso. Con eso ya quedó completamente detallado los pasos que tiene que seguir el programa. Ahora esto es importantísimo: irnos al menú de Load. Ahí vamos a salvar primero el juego, a guardarlo. Vamos a darle un nombre. Yo le voy a dar DLS5, Dream League Soccer 5, porque ya tenía unos previos guardados. Y acá este es importantísimo: es de las veces que queremos repetir ese proceso. Ustedes le pueden colocar 100 veces, 200 veces, 50 veces, las veces que ustedes quieran repetir ese proceso. Y acá este es el retardo entre cada uno de los procesos. Yo les aconsejo que coloquen 5000 milisegundos, es decir, 5 segundos que se va a tardar en volver a retomar la acción. Esto para que no se vaya a equivocar el programa y pues ejecute todo bien, lento pero seguro. Listo. Y bien, ya lo puse a repetir, y acá simplemente es poner a ejecutar el programa. Entonces aquí ya ustedes pueden hacer lo que quieran, irse a tomar un café, cualquier cosa que tengan que hacer. Dejan ahí su teléfono quieto, que se ejecute solo, como vemos acá, y que gane monedas por ustedes sin que ustedes tengan que estar ahí viendo pautas publicitarias molestas, para poder ganar algunas monedas y poder comparar pues lo que sea que vendan en ese juego. En este caso en Dream League Soccer es poder comprar jugadores o agrandar el estadio, pero pues casi todos los juegos tienen la misma dinámica. Ahí, como vemos, la pauta publicitaria se está ejecutando solita. Yo no estoy tocando el teléfono para nada, como se pueden dar cuenta. Esperamos a que el programa pase. Recuerden que yo les había dicho que era aconsejable no cerrar la pauta de una, por eso acá el programa se está tardando, porque pues la idea es que lo haga muy despacio, pero sin ninguna equivocación. Entonces solo nos queda paciencia. Por eso les digo que pueden hacer cualquier cosa. Y ahí, como se dan cuenta, ya adquirí algunas monedas. Recuerden que hoy, en este caso, en este juego tengo 900 monedas en Dream League Soccer. Cuando termine este video les voy a mostrar la cantidad de monedas que he podido recolectar mediante este método, y esto aplica absolutamente para cualquier juego que utiliza esta dinámica de mostrar pautas publicitarias. Ahí, como vemos, la macro misma cierra el programa y el ciclo comienza a repetirse una y otra vez, las veces que le configuremos. ¿Qué tal les pareció este método? Súper sencillo, ¿no? Mientras les muestro acá este time lapse del programa ejecutándose para obtener monedas, para que ustedes vean que es totalmente real, pues imagínense ustedes ejecutando este programa mientras se van a dormir, o mientras salen a la calle, o mientras van de compras, no sé, cualquier cosa, lo dejan ejecutándose de forma infinita. Y cuando llegan encuentran una sorpresa, bastantes monedas. Pues así lo hice yo, y les voy a mostrar en este momento cuántas monedas tengo mientras editaba el video. Este video que les estoy mostrando a ustedes, mientras editaba el video, les voy a mostrar acá en simultáneo mi teléfono. Si se dan cuenta, ahí abro Dream League Soccer y tengo 4706 monedas. ¿Cuántas tenía al comienzo? Tenía 900 monedas aproximadamente. Entonces pues creo que es un método bastante sencillo, y sobre todo que ustedes pueden hacer cualquier otro tipo de actividad mientras ponen a este pequeño programa a trabajar para ustedes. Así es que esto era todo por hoy. Recuerden que acá arriba se pueden suscribir al canal los que no estén suscritos aún, y acá en esta parte les dejo uno de los videos recomendados del canal. Muchas gracias por ese apoyo y nos vemos hasta la próxima. Chao.